nuevamente. Vamos a iniciar entonces con esta primera sesión de neumología e infectología pediátrica. Muy interesante los temas que tenemos en esta primera sesión. Y el primero abre con el título de neumonía adquirida en la comunidad, nuevas etiologías y nuevos paradigmas. Para esta ponencia nos acompaña el doctor Hernando Pinzón Redondo, nuestro profesor, infectólogo pediatra y jefe del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena. Bienvenido, doctor Pinzón. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Muy amable. Bueno, muchas gracias, doctor Bautista, doctor Escamilla y miembros del grupo directivo de este simposio. Gracias por su invitación y a todos ustedes gracias por estar aquí acompañándonos. Yo vengo a hablarles de esto, de la neumonía adquirida en la comunidad. Sabemos que es una infección aguda del aparato respiratorio, ¿verdad? Que tiene la particularidad de que su diagnóstico clínico es muy difícil, porque el diagnóstico clínico depende de varias variables, como es la edad de los pacientes, el paciente mismo, las condiciones inmunes del paciente, el patógeno responsable y la gravedad del cuadro clínico. Recuerden que no hay ningún signo ni síntoma respiratorio patognomónico de neumonía. Las neumonías tienen un cuadro inespecífico, de tal manera que no es fácil hacer diagnóstico de neumonía desde el punto de vista clínico. Desde hace aproximadamente 3 décadas, con el advenimiento de las vacunas de neumococo y de hemófilos influenza, hemos visto un descenso en la presencia de estas etiologías en los pacientes que vemos con neumonía. Pero los virus han aumentado su participación en las etiologías de nuestras neumonías. De tal manera que de eso vengo a hablarles, de esta parte. Nuevas etiologías y probablemente nuevos paradigmas. ¿Será que hay que romper o cambiar paradigmas? Entonces, dame la primera, por favor. Entonces, la epidemiología varía de acuerdo al país donde estamos. Si estamos en los países ricos en recursos, esta es la incidencia anual de neumonía. Fíjense, 3.3 por cada 1.000 niños menores de 5 años y 1.45 por 1.000 niños entre 0 y 16 años. Aproximadamente en esos países el 50% de los niños que le dan neumonía se hospitalizan. Pero vea la tasa de letalidad, menor de 0.1%. A diferencia de lo que nos ocurre a nosotros, o lo que nos ha ocurrido. Fíjense lo que ocurrió en el año 2015. La incidencia de neumonía en nuestros países era de 231 por cada 1.000 niños. El 50-80% de nuestros niños con neumonía se hospitalizan y se mueren desafortunadamente esta cifra. Eso es de algunas de las cosas que venimos a hablar, porque esto definitivamente hay que modificarlo. Dame la siguiente, por favor. Bueno, este panorama es el porcentaje de muertes causadas por neumonía en niños menores de 5 años en el mundo. Este instituto proyectó esos porcentajes. Y miren ustedes dónde estamos nosotros. Aquí estamos. Si miramos el color que nos corresponde, estamos entre el 12 y el 15% de niños que se mueren por neumonía. Gran parte de la sociedad colombiana decía que nos íbamos a parecer a Venezuela en otras cosas, pero nos estamos pareciendo en neumonía. Fíjense que somos iguales. Y estamos peor que muchos países latinoamericanos. Peor que muchos países latinoamericanos. Y estamos, miren la desgracia que ocurre en África. Y sorprendentemente un país europeo tiene
tasas o porcentajes de mortalidad iguales o peores que en países africanos. Ese país es Rumania. No sé qué pasa allá, pero eso es lo que nos dice este instituto de la ONU. Dame la siguiente, por favor. Miren lo que ocurre en Colombia. En el año 2000, nuestra tasa de mortalidad era aproximadamente unos 3.4, 3.5 por cada 1000 niños. Se produce un descenso fantástico en la mortalidad y para el año 2015 nos ubicamos aproximadamente en 1.24 por cada 1000 niños. O sea, eso es muy bueno. Pero lo que no está bien es que a partir del 2015, vean ustedes que esto se forma casi como una meseta. O sea, algo no estamos haciendo bien en los últimos años. Y para disminuir la mortalidad infantil por neumonía, no solamente tiene que ser el gobierno el que haga los esfuerzos, tenemos que hacerlo nosotros, desde nuestro sitio de trabajo, contribuir a que esto se baje definitivamente y disminuir esa tragedia. Dame la siguiente, por favor. Colombia 2023. Miren cómo, este es el canal endémico. Recuerden que el canal endémico se construye todos los años. Tiene un límite superior, un límite inferior y un umbral estacional. En el 2023, la neumonía estuvo por fuera de lo esperado en Colombia. Miren la cantidad de casos, solo en las primeras semanas de epidemiológicas y en las últimas estuvo en lo esperado, pero el resto por encima. Algo nos está ocurriendo. La siguiente, por favor. Miren los ingresos a la UCI. A mí me parece, aquí hay epidemiólogos que podemos conversar sobre particular, pero me parece que muchos niños con neumonía que se hospitalizaron en diferentes áreas, diferentes a la unidad de cuidado intensivo, o se curaron o algunos se murieron o no tuvieron oportunidad de entrar a la UCI. Recuerden que el retraso en el ingreso a la unidad de cuidado intensivo es uno de los factores de peor pronóstico y aumenta la mortalidad. Un niño con una neumonía grave sin duda debe entrar a la unidad de cuidado intensivo porque se nos mueren. Dame la siguiente, por favor. Quiero hacerles una pregunta. Nosotros, cuando vemos un niño con neumonía no grave en el consultorio o en la urgencia del hospital o en cualquier otro sitio, ¿será que preguntamos, averiguamos qué signos predictores de progresión tienen los niños para neumonía grave? Recuerden que nosotros lo vemos en un instante. Lo vemos, hacemos el diagnóstico de neumonía no grave y lo mandamos para su casa con antibióticos, algunas veces sin nada, o el paciente se va para su sitio de vivienda. Pero deberíamos averiguar esto. Miren lo que nos propone este trabajo. Nos propone, por ejemplo, que los niños febriles con fiebre persistente por más de 72 horas es un indicador de progresión hacia neumonía grave. Lo mismo que los pacientes afebriles. Un niño afebril con neumonía, algo nos dice que su sistema inmune está funcionando mal y tiene alto riesgo de mortalidad. Lo mismo que la taquipnea. Aquí están los médicos de la urgencia, en cualquier sitio donde estén, deberían tener esta tablita. Recordar, porque a veces vemos historias clínicas, no está respirando bien y está taquipneico, ¿verdad? Acuérdense que la fiebre aumenta la frecuencia respiratoria y tenemos que tomar la frecuencia respiratoria en el niño afebril. Las comorbilidades, sobre todo las cardiopatías congénitas, aumentan el riesgo de progresión. Los pacientes con linfopenia. Hay un inmunofenotipo típico de neumonía linfopénica, es decir, tener menos de 724 linfocitos es un factor de riesgo de progresión. Recuerda que la linfopenia, los pacientes linfopénicos con infección respiratoria tienen una respuesta inflamatoria acelerada y riesgo de muerte. Y tener la LDH y el dímero D aumentado, sobre todo el dímero D, aumenta el riesgo de tromboembolismo pulmonar.
Dame la siguiente, por favor. Esta diapositiva muestra los hitos en la lucha que se ha hecho en la humanidad contra las infecciones respiratorias. Pero yo les solicito que miren lo que ocurre o lo que ocurrió desde el año 87 al año 2000. El advenimiento de las vacunas conjugadas de hemófilos influenza y neumococo. Antes de esa época, estos eran los agentes etiológicos que predominaban, neumococo y hemófilos influenza. Eso era lo que infectaba y mataba a nuestros niños. Con el advenimiento de las vacunas conjugadas y cada vez el uso mayor de las PCR múltiples para virus respiratorios, encontramos que los virus son en este momento los agentes predominantes. Pero, sorpresivamente, Mycoplasma pneumoniae está por encima de neumococo. Dame la siguiente, por favor. A propósito de Mycoplasma, aquí les presento a Mycoplasma. Miren esta fotografía, estos agregados de Mycoplasma en ese medio de cultivo después de 6 horas. Mycoplasma es la bacteria más pequeña que nos infecta. No tiene pared celular, por eso no responde a los antibióticos betalactámicos. No son ni cocos ni bacilos, tienen su pleomorfismo. Las neumonías por Mycoplasma pueden ser graves, ¿verdad? La serología y las PCR no distinguen entre el estado de portador y las infecciones. Además que la inmunidad para Mycoplasma es transitoria. Por eso tenemos la posibilidad cuando nos infectamos con Mycoplasma de ser portadores. Y ser portador es una condición trágica porque facilita la transmisión a todos los contactos. Dame la siguiente, por favor. En cuanto a la etiología, los virus respiratorios son los agentes etiológicos más frecuentes en menores de 5 años. En el caso de las bacterias, tenemos neumococo, que es la bacteria predominante en las neumonías típicas, menos frecuentemente estafilococcus aureus y Streptococcus pyogenes, pero con menos frecuencia vemos a hemófilos influenza tipo B, tipificables o no tipificables, y con mucha menor frecuencia a Bordetella pertussis. Pero Mycoplasma, vea, es un agente etiológico importantísimo en preescolares y se domina en niños mayores de 6 años, Mycoplasma y Chlamydia pneumoniae. Son agentes etiológicos que hay que tomar en cuenta como causantes de neumonía. Dame la siguiente, por favor. Bueno, les cuento, antes de que pase, en lactantes, en recién nacidos y en lactantes, recuerden que existe una neumonía que se llama neumonía afebril del lactante, que es producida dame la anterior, que es producida fundamentalmente por Chlamydia trachomatis, pero también puede ser producida por Ureaplasma uralítico, Mycoplasma homini y por citomegalovirus. Entonces la etiología es variable, pero tomen en cuenta que cada vez tenemos menos bacterias y más virus. Y las bacterias que tenemos son bacterias atípicas. Dame la siguiente, por favor. Miren lo que ha ocurrido, lo que ocurre en Colombia hasta la semana epidemiológica 15. Estos son agentes etiológicos relacionados con mortalidad. Entonces, los virus son los responsables de la muerte por neumonía en nuestros niños hasta la semana 15. Pero, sorprendentemente, Mycoplasma pneumoniae fue el agente etiológico relacionado con la muerte en un niño de 1 año, cuando antes eso era impensado. Después de los 3 años, Mycoplasma, y por encima de los 10 años, Mycoplasma, ahí lo tenemos. A excepción de Staphylococcus aureus, el resto de bacterias va en descenso. Dame la siguiente. Miren este trabajo interesantísimo, del 2015, pero nos orienta a lo que nosotros pretendemos, mostrar cómo ha cambiado la etiología en neumonías. Les solicito que pongan la atención en esta barra que resume todo el resto. De estos 2.222 niños a quienes estaban hospitalizados con neumonía en los Estados Unidos, se le buscó la etiología.
y alrededor del 48% detectaron un virus. En un porcentaje que varía, alrededor de un 20%, hubo codetección de 2 virus. Alrededor del 8%, virus y bacterias. Alrededor de un 10%, bacterias solas. Y el resto de casos, casi 20%, no fue posible aislar la etiología. Entonces, los virus. Y en esta parte de la diapositiva, vean cómo sincitial respiratorio, metaneumovirus, rinovirus y adenovirus juegan un papel importantísimo en la etiología de niños menores de 2 años. Pero aquí este amarillito que está aquí es micoplasma. Fíjense que en mayores de 2 años, de 2 a 4 años, ya los virus siguen predominando, pero micoplasma ya abarca una porción importante de esa torta. Y no se diga, después de los 5 años, los 10 años, micoplasma es el agente etiológico predominante en estos momentos. Sigue, por favor. Este consenso de los españoles nos muestran las características clínicas, radiológicas y de laboratorio de este tipo de neumonías, de estas 3 neumonías, típica bacteriana, típica por micoplasma y neumonías virales. Por razones de tiempo, me voy a concentrar nada más en esta parte. Vean que micoplasma afecta a niños menores, el inicio de la neumonía por micoplasma es muy insidioso, la tos es irritativa, no productiva, ¿verdad? Y se apodera del cuadro clínico. Los pacientes con neumonía por micoplasma tosen todo el tiempo. Las manifestaciones radiológicas son infiltrados intersticiales, excepcionalmente producen empiema y muy rara vez producen condensación. Y estos parámetros, los leucocitos, la PCR y la procalcitorina, siempre son menores que las neumonías bacterianas. Dame la siguiente, por favor. Este mismo consenso decidió clasificar las neumonías leves a moderadas y miren ustedes ese cortejo de signos y síntomas que indican gravedad. Quien tiene datos de neumonía grave debe entrar sin retraso a la unidad de cuidados intensivos. Quien tiene un retraso en la unidad de cuidados intensivos tiene riesgo de morirse. Así que debemos hacer todos los esfuerzos para que se atiendan en esos lugares. Dame la siguiente, por favor. Manifestaciones clínicas. Les dije que no hay ningún síntoma ni signo patognomónico de neumonía. Pero hay algunas cosas como la tos y la fiebre que orientan hacia neumonía. Y la persistencia de la tos, la fiebre y las manifestaciones respiratorias hacen que la neumonía sea más probable. La taquipnea y los tirajes intercostales habitualmente preceden a la tos. O sea, la tos no es un signo temprano de neumonía. Recuerden que los alvéolos tienen pocos receptores de tos. Entonces, la tos no es un signo temprano de neumonía. Pero tener tos y fiebre aumenta es decir, la sospecha de neumonía. Entonces, aquí tenemos estos signos de máxima gravedad, ¿verdad? Tener taquipnea, tener una frecuencia respiratoria por encima de 70 induce a hipoxemia. Y la hipoxemia es un signo de gravedad, de muerte. En los países como el nuestro, en donde hay una alta prevalencia de neumonía, un solo signo respiratorio aumenta la probabilidad de que el niño tenga neumonía. En los países ricos, donde hay una prevalencia baja de neumonías, se necesitan más datos de afección respiratoria para pensar en la posibilidad de neumonía. Dame la siguiente, por favor. Los estudios microbiológicos solo se logra obtener el agente etiológico en el 30-40% de los casos y solo un 10% al inicio de la enfermedad. El estándar de oro para establecer el diagnóstico etiológico de neumonía es la obtención del patógeno respiratorio en muestras pulmonares a través de lavado bronquial, a través de biopsia, a través de aspirado pulmonar o a través de
de aspiración del líquido pleural, ¿verdad? El esputo y el aspirado traqueal, que son muestras del tracto respiratorio inferior, son muestras que tienen dificultades porque son fácilmente contaminables. Entonces, nosotros en este momento, el diagnóstico de neumonía, el diagnóstico etiológico de neumonía, lo hacemos con muestras respiratorias que se toman alejadas del sitio de la infección. Es decir, ninguna prueba diagnóstica que se haga sobre muestras que no son pulmonares, ninguna tiene buena sensibilidad ni buena especificidad. Por ejemplo, dame la siguiente, por favor. Los cultivos de sangre, los hemocultivos. Hombre, los hemocultivos tienen poquísima sensibilidad. Menos del 2% de los hemocultivos salen positivos. Y solamente están indicados en pacientes graves. Los antígenos de neumococo en orina tienen una sensibilidad muy baja, ¿verdad? No son, es decir, la sensibilidad y la especificidad no es buena. Los pacientes que tienen neumococo en la faringe o en las fosas nasales, esos pacientes tienen además, a pesar de que están asintomáticos, instauran una respuesta inmune, de tal manera que hay anticuerpos contra neumococos, de tal manera que no nos sirve. Pero, como dice uno de nuestros residentes, Leo, estamos en tuberculombia. De manera que es indicativo de hacer PPD e IGRAS a todos los pacientes en quienes sospechemos neumonía en todos los niveles de atención. Si nos lo dicen este estudio, donde seguramente hay menos tuberculosis, imagínense en nuestro medio. Dame la siguiente, por favor. No hay una patología donde tengamos más incertidumbre etiológica que en neumonías. Y eso hace que la prescripción de antibióticos aumente por si acaso, ¿verdad? ¿Por qué tiene antibióticos? Por si acaso, por complicaciones. Aquí tenemos amoxicilina. Yo creo que es el antibiótico ideal por vía oral, porque es útil, porque es económico y útil para todos los agentes etiológicos causantes de neumonía. Pero en casos de alergia a la amoxicilina o pacientes con neumonía por atípicos, tenemos acitromicina, tenemos levofloxacina y tenemos la doxiciclina, que son alternativas. Dame la siguiente, por favor. En caso de, esto es un fenómeno mundial, es un problema de salud pública mundial, la refractariedad al tratamiento de micoplasma con macrólidos. Y estas son las alternativas, tetraciclinas, las fluorquinolonas, los ketólidos son alternativas. Recuerden que antes nosotros teníamos miedo, es decir, el antibiótico con quien los pediatras tenemos menos experiencia son las tetraciclinas. Pero doxiciclina, se nos quita ya de la mente el temor de que doxiciclina no la podíamos utilizar en niños menores de 8 años porque le teñía los dientes. Entonces, de todas las tetraciclinas, es la que menos produce eso. Y se puede utilizar en todas las edades y por aproximadamente 21 días sin ningún tratamiento, sin ningún miedo. Yo le solicito a uno de mis residentes, a Simara, ¿dónde está? ¿Vino? Simara, acércate, por favor. Ella es una residente de pediatría de primer año, pero es epidemióloga. No. Daniela no vino. Bueno, ahora le digo a ella. Este es un trabajo, una revisión sistemática y un metaanálisis, ¿verdad? De un trabajo espectacular, donde en Finlandia, realizado en Finlandia, países de altos recursos, donde cogieron 4 estudios, 3 tratados con amoxicilina sola y un estudio tratado con
amoxicilina y ácido clavulánico. Y entonces cogieron a los pacientes, le dieron tratamientos cortos que iban de 3 a 5 días y tratamientos largos que iban de 5 a 7 días. Y miraron en esta sección la posibilidad de retratamiento, reingresos, deterioro clínico o fallas del tratamiento, y en la columna aquella, en el A, efectos colaterales diversos, y en el B, efectos colaterales graves, eventos adversos. Pero no hubo ninguna diferencia en los dos grupos, en ambos brazos. Entonces, ellos en estos ambientes pueden hacer tratamientos cortos, de 3 a 5 días, de manejo con amoxicilina o con amoxiclavulánico. Pero es difícil que en estos momentos nosotros podamos extrapolar esos datos a nuestro país, porque necesitamos más estudios para que esto pueda ser. Obviamente que 3 días, de 3 a 5 días de tratamiento antibiótico es mejor que 5 a 7 días, de acuerdo a estos resultados. Pero nosotros tenemos que tener más evidencia de esto. Leo, acércate por favor. Dame la siguiente. Así es como nos reportan el panel respiratorio. Miren ustedes cómo nos dan una gran cantidad de bacterias, pero nos dicen que se detecta, hay codetección de varios virus, ¿verdad? En este caso, además, detectaron micoplasma. Hubo detección de micoplasma y por aquí hay una cosita que se llama CT. Fíjense ustedes que este niño de 9 meses detectamos micoplasma pneumoniae y clamidia pneumoniae. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es el CT? Leo, venga, usted sabe de esto. Dale la siguiente, por favor. Leo es nuestro residente que quiere ser infectólogo. Dame la siguiente, por favor. ¿Aquí es el CT? Bueno, el CT pues, se define como ciclo umbral. Para comprender lo que es el CT, primero hay que hablar de la técnica de diagnóstico molecular. Dentro de las técnicas hay varias, está la PCR múltiple en tiempo real. En esta, pues lo que se quiere es amplificar la carga, tanto de los virus como de las bacterias que detecta el panel, y como son varios, cada uno pues, está marcado con una fluorescencia. Esta fluorescencia pues, es detectada por la máquina y el nivel de fluorescencia que detecte, es decir, mientras más alto esté la fluorescencia, así va a ser el nivel de la carga tanto bacteriana como viral. En esta gráfica entonces podemos observar que, bueno, por cada ciclo pues esa fluorescencia se va amplificando. De las pruebas se realizan en realidad de 20 a 40 ciclos. En la primera gráfica pues podemos observar que como la carga del patógeno está menor, es decir, está disminuida, en el ciclo en el que la fluorescencia es lo suficientemente alta para que la prueba detecte al patógeno es a nivel del ciclo 27. Pues ¿esto qué quiere decir? Que mientras más baja sea la carga del patógeno, pues en el ciclo que se va a detectar va a ser mayor. En esta, por el contrario, como la carga tanto bacterial como viral está mayor, hay más fluorescencia, por lo tanto, pues el punto en el que esa fluorescencia se va a detectar va a ser menor, a nivel del ciclo 17. Entonces, ¿tener CT baja qué significa? Un CT bajo lo que significa es que hay una mayor carga del patógeno y por lo tanto pues podríamos considerarlo dentro del análisis como que pues se interpreta como un real patógeno. Cuando la carga pues está baja, el CT va a ser más alto. Generalmente valores de CT alto se consideran por encima de 30, no hay como tal un punto de corte para cada patógeno, pero por regla general de la prueba y del laboratorio se consideran mayores de 30. Esos mayores de 30 pues hay que interpretarlos adecuadamente. Sí, se podrán interpretar como un agente contaminante o por el contrario, mirando la historia clínica, si es un paciente que tiene persistencia de síntomas, por ejemplo, en el contexto de un micoplasma, que tiene otras detecciones, de pronto con un CT un poco más bajo, pero el paciente sigue febril, sigue sintomático, aunque ese CT esté por encima de 30, pues podríamos interpretar que puede ser un real patógeno y pues en ese caso darle tratamiento. La real interpretación, gracias Leo, la real interpretación del CT
tiene que ser con el umbral, ¿verdad? Pero además meterle la historia clínica, porque nosotros nos hemos estandarizado los CT nuestros. El laboratorio dice que por encima de 30, pero el CT es inversamente proporcional a la carga del patógeno. Entre más bajo sea el CT, la probabilidad de que ese germen sea el responsable de la neumonía es mayor. Dame la siguiente, por favor. Y aquí tenemos a estos muchachos maravillosos: Diana, Daniela, Luisa, Jorge, Leo y Simara. Para ellos un aplauso.